Bueno, va a haber un paro con concentración y batucada en los principales edificios del Poder Judicial. Está organizado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Este paro por el salario contra el ajuste y contra la falta de respuestas, dicen en la comunicación. Entiendo que arrancaron hoy, de hecho, pero nos va a aclarar bien todo Federico Vilone, que es representante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación aquí en Tierra del Fuego. Federico, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. ¿Cómo están, Gonzalo y Carolina? Buen día para ustedes. ¿Qué tal? Y Buen sí, día. estamos de medida de fuerza. Medida de fuerza a partir de hoy. Sí, en realidad nosotros venimos sosteniendo un plan de lucha desde Sí. el principio de año. Esta sería la medida de fuerza número 12, con lo cual tiene que ver, obviamente, con la pérdida salarial que tuvimos en 2023, que creo que fue un poco lo que le pasó a todos los sectores. Una Sí. pérdida salarial. Nosotros sufrimos, mejor dicho, del 60%. En 2024 hicimos un recupero por arriba de la inflación, pero quedamos por debajo, en comparación a nuestros salarios de noviembre de 2023, quedamos 30 puntos por debajo. Y este año, que esperábamos que por lo menos fuera un año un poco más tranquilo en cuanto a las recomposiciones, por lo menos en cuanto a la lucha con la inflación, termina siendo un año también de bastante fricción y de bastante incertidumbre en cuanto a las negociaciones mes a mes que vamos teniendo para las recomposiciones. Así que decidimos emprender un plan de lucha. No es solamente lo salarial lo único, pero sí es lo principal, y hoy en día tenemos trabajadores judiciales por debajo de la línea de la pobreza, con lo cual es algo inaudito y es algo que no podemos como gremio, con personería, un gremio que representa a todos los trabajadores, afiliados o no afiliados, permitir, ¿no? Claro. Más allá de que el gremio es la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, estamos hablando de la situación de los empleados judiciales del Poder Judicial de la provincia, en este caso. Exacto. Nosotros, el gremio se llama Unión de Empleados de Justicia de la Nación, pero tiene Claro. su representación tanto en la justicia federal como en la justicia provincial. Claro. Y acá somos el gremio con personería también. Claro. Y decías que esta situación en particular era algo inaudito, o sea, no ha pasado antes o no tienen recuerdo, por lo menos en los últimos años, de que el salario de los empleados judiciales estuviera por debajo de la línea de la pobreza. A ver, nosotros siempre el salario, el hecho de trabajar en la justicia, sobre todo en la justicia federal y en algunas provincias en particular, era sinónimo de una estabilidad laboral y un aceptable pasar salarial, pero obviamente de la mano con el deterioro que se va viviendo en el país en los últimos años, hemos tenido ya hace por lo menos 10 años una pérdida salarial importante que se profundiza y tiene su punto de inflexión más importante con la casi hiperinflación del 2023, que generó, obviamente, no solamente tiene que ver con una cuestión de pérdida salarial, sino también con pérdida de salario real, ¿no? La capacidad de adquisición de los bienes del salario se va deteriorando, y obviamente eso pone a ciertos sectores, los más vulnerables del Poder Judicial, que son los ingresantes, en un ingreso o en un nivel de ingreso muy por debajo de lo que establecen estadísticas conocidas y estudios de consultoras, de lo que se requiere como para vivir, sobre todo en Tierra del Fuego. Claro. Federico, ¿y cuál es el plan de lucha que tienen diagramado justamente para tratar de no perder contra la inflación y recuperar el salario que vienen perdiendo desde el 2023? Digo, hoy está esta manifestación pública, entiendo que mañana y pasado hay paro. ¿Qué es lo que viene por delante? A ver, por un lado nosotros, obviamente la cuestión de la medida de fuerza no es solamente lo único que tratamos de implementar a la hora de discutir un salario, ¿no? La amenaza de una medida de fuerza. Sí. Obviamente, si ya estamos en disposición de medida de fuerza, y ahí te digo, hoy es a partir de las 10, con concentración y batucada, de hecho están los compañeros afuera, y mañana es esa actividades, o sea, la gente a las 11 de la mañana marca y se retira. Nosotros hemos durante todo el año, además de la medida de fuerza, hemos mantenido conversaciones con el Superior Tribunal de Justicia para tratar de ver de qué manera se podía recomponer ese salario, porque acá la fácil es decir el gobierno no manda plata, el gobierno provincial en el caso del Superior Tribunal de Justicia, o decir desde el gobierno provincial el gobierno nacional está ajustando y no manda plata. Pero la realidad es que hay un presupuesto a ejecutarse y hay que tratar de ser creativos para recomponer, aunque sea de manera directa o indirecta, el salario de los compañeros judiciales. Hemos trabajado durante todo el año en eso, pero sin perjuicio de eso, la falta de respuestas y justamente también esto que te decía, la falta de ejecución del presupuesto o el agotamiento del presupuesto proyectado, nos hace dar cuenta que por un lado se establecieron mal las prioridades
y por otro lado no termina, o sea, la proyección que se hizo no termina satisfaciendo el esquema salarial, y no termina siendo, o sea, el realismo que le quisieron poner a la proyección de la inflación no va de la mano con la realidad que estamos viviendo, sin perjuicio de los índices de inflación que están dando, que a ciencia cierta no tienen mucho que ver con lo que nosotros percibimos en el costo de vida, ¿no? En el aumento del costo de vida. ¿Y la presidencia a ustedes les informa periódicamente o cada cierta cantidad de tiempo sobre la situación financiera del Poder Judicial, o el diálogo no es tan fructífero? No, el diálogo está. El problema es que en nuestro Poder Judicial, al necesitar la ejecución de ese presupuesto y necesitar el dinero por parte del Poder Ejecutivo, muchas veces la respuesta es: lo tenemos presupuestado, pero no nos envían el dinero, o están las partidas, no nos envían el dinero. Termina siendo una dependencia. A ver, nosotros discutimos con el Superior Tribunal de Justicia como cabeza del Poder Judicial, claro, y por un esquema republicano también. Nosotros, a nuestra patronal es el Superior Tribunal de Justicia, y le exigimos al Superior Tribunal de Justicia la fortaleza para poder negociar con el Ministerio de Economía o con el Poder Ejecutivo. Sí. En ese esquema de negociación vemos de que hay mucho no, del otro lado hay mucha negativa, hay mucha dilatación de los problemas, y la realidad es que no va de la mano. Entonces uno plantea, termina siendo una anarquía de no saber a quién terminar reclamando, más allá que uno quiera ir por la vía que corresponde. Y después terminás escuchando a sectores políticos que no creen en el Estado, como puede ser los compañeros o los trabajadores, o mejor dicho, los representantes de La Libertad Avanza, hablando de que el salario público está deteriorado. Y los que deberían defender el salario público no lo hacen. Entonces, es todo un sinsentido en el cual estamos inmersos, y obviamente en ese camino nosotros no podemos dejar de representar a los compañeros y a las compañeras judiciales, que es en definitiva las que nos eligen, y y justamente la representación que queremos ejercer y llevar adelante. Así que, bueno, hoy tienen esta manifestación. Mañana, a ver si entendí bien, mañana es el paro, pero no el viernes, ¿solo mañana? No, esto es así. Hoy es el paro a partir de las 10, con batucada y concentración. Mañana y el viernes un cese de actividades a partir de las 11. Ah, eso no es paro. Los 2 días. Sí. Cese de actividades ¿por no qué? es... Porque ya hemos llevado adelante un día, hemos llevado adelante 2, hemos llevado adelante una retención mínima, y bueno, no hay respuestas, con lo cual profundizamos la medida de fuerza. Pero, pusimos 3 días medida de fuerza. Por eso, pero cese de actividades es lo mismo que hacer un paro. Sí, es lo mismo que hacer un paro. Está bien, Lo que pasa es que la palabra paro era más para poder asegurar la concentración y la batucada, y algo, por lo menos en una terminología un poco más dura para ese día, bien. Pero la concentración de fuerzas es este día, los otros días es un cese de actividad. ¿Y qué pasa a partir de la semana que viene? O sea, ¿cómo planifican ustedes las próximas acciones? La lucha. Si no hay respuesta, profundizaremos la lucha, porque obviamente nosotros siempre hacemos una medida de fuerza pensando en el acatamiento. Nosotros creemos que la mejor medida de fuerza es la que más se acata. Con lo cual hemos ido variando entre hacer cantidad de días, los horarios, hemos implementado hemos tratado de ser creativos en las medidas de fuerza. Hemos, por ejemplo, implementado un apagón informático. Durante 2 horas las computadoras se apagan, ahora que está todo digital. Las computadoras se apagan para que se muestre el descontento de la gente respecto a las condiciones laborales. Me imagino que es que los expedientes no se mueven. Que los expedientes no se mueven, a ver, la realidad es que tarde o temprano se mueve, o sea, uno por ahí hace la medida de fuerza en esas 2 horas. Claro, sí, es un momento. Muchos compañeros judiciales tienen la vocación de servicio y se quedan un ratito más para seguir, para ponerse al día. O sea, en ese sentido, el trabajador judicial es muy consciente del trabajo que hace, se capacita a tal efecto, con lo cual la medida de fuerza tiene que ver más con un mensaje, no tanto con restringir el servicio de justicia, que siempre está asegurado a través de las guardias mínimas y todo. No tiene que ver tanto hacia la comunidad, sino hacia los que toman las decisiones, ¿no? Estamos hablando con Federico Vilone, que es representante de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, acerca justamente de estas manifestaciones que se están llevando adelante a partir de hoy, con paro y cese de actividades entre hoy y el viernes, en reclamos de situaciones laborales, y también, por supuesto, la cuestión salarial, que viene afectando a todo el sector público, no solamente a las universidades, lo que se suele hablar, sino que también repercute en otros ámbitos, ¿no? Federico, ¿vos sabés si siguen ingresando personal
nuevo al Poder Judicial? Digo, si tienen un problema presupuestario, por ejemplo, para hacer que los salarios de los trabajadores y las trabajadoras no esté por debajo de la línea de la pobreza. Quiero pensar que hay, en todo caso, si hay ingresos de trabajadores, son en cosas o en ámbitos muy puntuales. Bueno, yo también quisiera pensar eso, pero no, han habido algunos ingresos al Poder Judicial, con lo cual a mí me parece que si se va a plantear un esquema de austeridad tiene que ser para todo. Obviamente hay áreas que son más sensibles, que aumenta la demanda de trabajo, con lo cual, más que nada por el deterioro social que estamos viviendo, sí. y requieren quizás de una mayor cantidad de personas en esas áreas. En eso no, esa no es la discusión. Esos ingresos están absolutamente justificados. También hay vacantes que se cubren, que se tienen que cubrir por una cuestión de presupuesto. Ante una persona que se va, ingresa una nueva. Bueno, pero eso está presupuestado. Cosas así, pero han habido algunos ingresos extra. Quizás no son los que mueven tanto el amperímetro, pero habla también un poco del mensaje, ¿no? Esto que estamos hablando antes. ¿Y nosotros hemos planteado esa situación de tratar de obviamente, si estamos todos en un determinado contexto y vemos ingresando gente todo el tiempo, decimos, bueno, sí. Cuidemos la masa salarial. Por así ¿Y son ingresos que se producen de qué manera, Federico? Vos sabrás, seguramente porque vivís acá, que siempre se habla mucho de cómo se ingresa al Poder Judicial. Hablo no de, no sé, un abogado que asume un cargo de secretario o algo así, que seguramente tendrá otras condiciones. No hablo, por supuesto, de un juez que es, o un fiscal que es nombrado por el Consejo de la Magistratura, sino de trabajadores y trabajadoras que rinden un examen, están en un listado. Digo como yo tengo entendido que funciona, por comentarios. Sí. Rinden un examen, se sacan una nota, pasan a formar parte de una especie de canasta de nombres con algún puntaje, pero después es como que de esa canasta de nombres siempre hay alguien, siempre hay una mano que se mete en esa canasta e ingresa gente que uno no sabe bien por qué ingresó. Hablo de como el mito o el rumor en torno a la forma de ingresar al Poder Judicial. ¿Eso es tan así o no? Bueno, ¿O hay un concurso propiamente dicho y todo eso? El mecanismo que vos explicaste es ese, o sea, hay un ingreso, depende el perfil que tengas, podés hacer, hay 3 tipos de ingresos diferentes, servicios generales, sí. Perfiles no jurisdiccionales y perfil jurisdiccional. Hay una canasta de nombre, tenés que formar parte de eso para entrar, independientemente si después tenés una mano o no, tenés que formar parte de ese listado sí. para entrar. Obviamente vemos que hay determinados padrinazgos con respecto a esa cuestión y hay personas que entran por esos padrinazgos. Tratamos de generar una equidad con ese tipo de cosas. Tratamos de que haya personas, que las personas que ingresen sean idóneas o por lo menos tengan las calificaciones necesarias para poder ingresar. En este sentido, nosotros como gremio siempre hemos estado a favor del ingreso democrático, tanto a nivel provincial como a nivel federal. Consideramos que es muy importante darle a la comunidad la oportunidad de ingresar al Poder Judicial, sobre todo cuando lo que se brinda es un servicio de justicia que tiene que ser calificado y tiene que tener vocación. Pero bueno, nada, son cuestiones y tradiciones que se han venido sosteniendo en el tiempo y que de a poquito hay que ir desterrándolas, o hay que tratar de generar una equidad para que sí. Toda la sociedad tenga la oportunidad de entrar. No, para más nada más democrático que un concurso. Es decir, si lo que está, no sé, voy a dar un ejemplo, si lo que está vacante es, no sé, la mesa de entrada del juzgado de instrucción número 1, y lo que vos necesitas es tener, qué sé yo, teléfono, ¿cómo se llama? El secundario completo y un terciario sí. Con conocimiento de administración pública, no sé, vas, rendís y listo, se rinde un concurso y se entra. No, total, y además creo que, y después te lo digo desde otro punto de vista, me parece que también lo que hay que generar en el trabajador judicial, sobre todo, es una identidad de clase trabajadora, ¿viste? Me parece que ahí, y muchas veces cuando uno entra con determinada mano, con determinadas condiciones, no termina de involucrar, ya se hace bien su trabajo, pero no termina de generar esa conciencia de clase trabajadora claro. Con el resto de los compañeros y en función de generar algo, alguna transformación, termina como muy condicionado, con lo cual es muy importante la cuestión del ingreso democrático. De hecho, a dato de color, nosotros, todas las personas que tuvimos con ingreso democrático a nivel nacional, todos se terminan afiliando al sindicato por una cuestión de que entienden que ahí está la herramienta de transformación. Claro. No, y aparte porque obviamente se dan cuenta también que hay irregularidades, ¿no? Entonces, ante algún proceso que no sea dentro de lo digamos, establecido, bueno,
hay que salir a que alguien te ampare, ¿no? Total, pero justamente esto que ustedes decían, generar, viste, generar esta cuestión de equilibrio, viste, frente a lo que se presenta como algo ya medio enquistado o algo medio ya tradicional. Bueno, generar un equilibrio, quizás no, la solución no es ir y romper y generar inmediatamente una revolución respecto a eso, pero sí ir generando la suficiente conciencia como para ir transformando esa situación y que verdaderamente la justicia se sienta por el lado de la justicia y que la sociedad la perciba cercana, ¿no? Que es en definitiva lo que estamos tratando de buscar desde el gremio y lo que estamos tratando de revalorizar. Creo que a nosotros no nos representan algunas cosas que pasan en la justicia provincial o federal respecto a determinados personajes o a determinadas personas. Nos representa el trabajador judicial de a pie, el que atiende en una defensoría, en una fiscalía, el que resuelve un problema, el que se queda con el tema y hace todo lo posible para resolverlo de la mejor manera. Y yo les aseguro que esos son la mayoría. Entonces, bueno, de a poquito se van generando esas cuestiones, pero es difícil, ¿no? Obviamente como gremio no solo tenemos que dar una lucha en cuanto a la defensa de las condiciones, sino en cuanto a la propuesta que queremos de Poder Judicial. Federico, ¿la batucada la están haciendo en dónde? En Monte Gallineros. O sea, no la están haciendo en las... No se escuchaba nada. No la están haciendo en la sede del Superior Tribunal. No, por ahora no, por una cuestión también de poder ir movilizando a la gente en los diferentes ámbitos. Obviamente, como te dije antes, la mejor medida es la que más se acata. Nosotros tenemos hasta el momento hemos tenido estas medidas de fuerza, algunas obviamente han sido mucho más acatadas, otras menos acatadas. Vamos midiendo la cuestión de la fuerza que podemos tener, y nosotros obviamente la medida ante el Superior Tribunal de Justicia es algo que contemplamos en la medida que no nos den respuesta para las siguientes semanas, en el caso de que no puedan, pero bueno, también requiere, vos pensás que somos un gremio provincial, requiere que vengan los de Río Grande, requiere toda una logística que es importante poder hacerla con la convicción suficiente y el armado suficiente para que sea contundente, lógicamente. Federico, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Federico Vilone, representante de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, pero tiene representación también en la justicia provincial y básicamente lo que está ocurriendo es que hay manifestaciones en torno a la cuestión del poder adquisitivo de los trabajadores judiciales, con este dato puntual que daba Vilone de algo que a ellos mismos como trabajadores les llama la atención por una cuestión de la realidad que han vivido en los últimos años, que es que se están encontrando con trabajadores que están debajo de la línea de la pobreza, cosa que no pasaba hasta hace algunos años atrás, ¿no? De hecho, todo el mundo quería entrar al Poder Judicial. En una época, quiere todavía, pero en una época era casi ganarte el loto, era entrar al Canal 11, a, no sé, algún ente autárquico o al Poder Judicial. Claro. ¿no? Al Tribunal de Cuentas, qué sé yo. No sé. Bueno, y también eso muestra esta desigualdad, que no es que todos ganan bien, no, que hay estratos, que hay niveles. Capaz que el promedio a vos te da bien. Sí. Pero después hay que ver cómo se distribuye, ¿no? Exacto, y como que hay gente que por ahí también entró, y esto también lo denunciaba de alguna forma, ¿no? Que entró por la ventana. Sí, en ese sistema de listado que efectivamente Vilone dice eso sucede, que es vos vas, rendiste, sacás un 9, estás 2 años en una lista, y bueno, y si conseguís si justo tenés el perfil, entrás. Porque justo están necesitando, estudiante de abogacía, asistente social, y vos justo sos asistente social, bueno, ponele. Pero si no, lo que se habla en la calle, en el pueblo, es, bueno, fulano entró porque es primo de Mengano. Esa es la famosa familia judicial. Sí. También tiene que ver con eso, ¿no? Y uno ve generaciones. Sí. Uno ve generaciones. Bueno, pero... Que no está mal, es como... si el ingreso fuera por concurso... Bueno, entonces decís, si el hijo del juez o el hijo del fiscal o el yerno, no importa, rindió, tiene el título, no sé qué, papá, y se sacó 9.82, adentro. Porque uno a veces, hablo por mí mismo, uno a veces hereda de alguna manera la profesión de tus padres. Digamos. Eso puede pasar. ¿Cuál? El asunto es cómo entrás, porque es el Poder Judicial, básicamente. Y tiene que ser lo más transparente, bueno, tendría. Lo mismo debería ocurrir en otros ámbitos, igual. Bueno, no es solamente en el Superior Tribunal, ¿no? Sin ir más lejos, gente que viene de otras provincias, y ya sabemos cómo es Ushuaia, cómo es Tierra del Fuego, que vienen buscando mejoras.
hoy más que nunca, que aparte que no está abundando el trabajo, saben que es complicadísimo conseguir trabajo porque en general todo es de recomendación de amigo, del conocido, del familiar. Eso pasa mucho. Y es un problema, dice, porque hay gente que tiene un muy buen currículum o que viene con muy buenas referencias de otros lugares del país y no entra. Eso pasa mucho. Y pasa mucho también esto que decía, me parece interesante lo que decía Vilone, de la cuestión de que los trabajadores y trabajadoras judiciales se vean como clase trabajadora. Sí. Pasa mucho en el Estado, que es que las cosas a veces se compartimentan mucho. La otra vez hablaba con alguien que me contaba, alguien con buena información, en la Agencia de Innovación de la provincia. Sí. Tiene un escalafón relativamente nuevo, que es el escalafón de los informáticos. Ah, mira. Son 26 personas, 27. Claro. Redondeamos, son 30 personas que tienen un escalafón propio, distinto a todos los demás escalafones. Claro, no en tiene su número momento, ni nada. En su momento la gestión de Fabiana Ríos con buen tino hizo un escalafón que era el escalafón profesional universitario. ¿Qué decían los que eran profesionales universitarios? Che, a mí no me estás pagando lo que me correspondería por tener un título de 5 o 6 años, capaz que incluso tengo una maestría. No corresponde que yo sea un PAIT. Bueno, listo, que escalafón profesional universitario. Ahora resulta que no hay solamente escalafón profesional universitario, EPU, que está atado al sueldo de los trabajadores del Tribunal de Cuentas, que se aumenta cuando se aumentan los tribunos, ¿no? Empiezan esas cosas raras, que a su vez eso hace que le aumente a los políticos. Bueno, ahora también en la Agencia de Innovación hay un escalafón de informáticos y se lleva en promedio 100 millones mensuales en salario. Hay salarios de 5 millones de pesos en trabajadores informáticos. Claro, y por una vía paralela a todo lo que se maneja el resto, ¿no? Entonces, porque por ahí hay gente que está trabajando hace 10 años. Chau, se desentienden. Si vos sos PAIT y tu sueldo es 900.000 pesos, andá vos a luchar, porque yo gano 3,5 palos. Claro. Porque porque no solamente soy profesor universitario, soy informático. Que es, claro, algo nuevo.